Alabamos, exaltamos y glorificamos a aquel que está por encima de las galaxias, a aquel que está en el tercer cielo, a aquel que es la combinación de lo humano y lo divino. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos y los siglos sin fin de la eternidad. Nos sentimos felices, mis amados, porque una vez más podemos llegar a sus hogares. Pero el sueño más grande que tenemos, y no solamente nosotros, miserables pecadores, sino las tres personas de la deidad, el sueño más grande que tiene todo el cielo es que la palabra de Dios pueda llegar a sus corazones y pueda cumplirse Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas los filos, que penetra a las partículas más íntimas del ser humano. Oh, mis amados, qué hermoso, qué lindo, qué agradable es ser un atalaya, pero como dice Ezequiel capítulo 33, una atalaya que esté dispuesto a predicar claramente y sin rodeos. En esta ocasión, antes de comenzar el programa de esta ocasión, quiero extenderle un saludo a las tres últimas personas que me enviaron un mensaje por WhatsApp solicitándome algunos materiales. Uno de ellos es el hermano Juan Felipe de Estados Unidos. El otro es el hermano Alfredo de Panamá. Y el tercero es el hermano Saucedo de Honduras. Le mando un saludo muy, pero muy rico y también nutritivo para esos preciosos hermanos que se comunicaron conmigo para que le podamos alimentar como todo el cielo estipula. Oh, mis amados, nos sentimos felices. Y le extiendo un saludo muy especial a estas tres personas y les invito para que, así como es de bendición para ellos, puedan esparcirlo y diseminarlo por todas partes para beneficio de la mayor cantidad de gente posible. Oh, mis amados, hoy tenemos el tema número 436 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Nos sentimos dichosos porque ya hemos llegado a esta cifra y solamente el cielo sabe hasta qué cifra vamos a llegar. Pero además de todos estos temas que ya grabamos, todavía hay mucha, pero mucha tela que cortar. Así que nos sentimos muy, pero muy dichosos por eso. Así que si deseas comunicarse, si deseas comunicarte con este predicador, lo único que tienes que hacer es, aquí está nuestro número de WhatsApp para que podamos enviarte
la mayor cantidad de nutrientes y aminoácidos posibles, de tal manera que puedas nutrirte como todo el cielo estipula. Así que si deseas, si Dios coloca en tu corazón el apoyarnos con tus diezmos o tus ofrendas, también te vamos a agradecer. Porque gente que nos arruine la vida, ya tenemos muchísimo, pero muchísimo. Gente que nos amenaza, gente que lanza toda clase de culebras y serpientes sobre nosotros, ya tenemos bastante. Pero lastimosamente, gente que nos apoye, tenemos muy pocos. Por esa razón, te rogamos que si Dios coloca en tu corazón, lo puedas hacer. Muy bien. Entonces, a mirar nuestra, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el tema, la tesis teológica que vamos a defender hoy a capa y espada con unas siguientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un sí dice Jehová, que es lo único que vale y que tiene suma importancia. Muy bien, el título en forma de pregunta dice así: ¿es cierto, verdad, que el púlpito es más pobre que la rata? ¡Qué tremendo! Ustedes no se imaginan el tremendo bombazo que vamos a lanzar hoy al aire. Más de uno nos va a querer crucificar, pero no importa. Lo que vale es que está escrito y no se puede borrar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo. Es realmente tremendo, hermano. Así que les voy a explicar algo. Ustedes ven acá en la pizarra que dice segunda parte. La primera parte se titula ¿qué significa que prediques la palabra? Entonces, lo ideal, pero si no se cumple, no importa. Lo ideal sería que primero escuchen el tema 1. Si no tienen, me soliciten y yo les envío. El tema 1 se titula, como ya les dije, ¿qué significa que prediques la palabra? Y este tema es la continuación del que les acabo de mencionar. Entonces, vamos a comenzar el desarrollo de este tema. Vamos a ver cuál es nuestro texto vivo. Nuestro texto vital, fundamental es segunda de Timoteo 4, 1 y 2, enfatizando el Dios. En la primera parte del 2 es lo que vamos a recalcar en esta ocasión. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias para buscar y leer ese pasaje. Vamos a ver que encontramos en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ahora viene. Noten la primera parte del versículo 2 es clave y es lo que nos interesa ahora, que prediques la palabra. Ahí es.
Ese es un detalle clave. Que prediques la palabra. Tenemos que subrayar a muerte ese detalle. Ahora, la primera pregunta que vamos a lanzar es la siguiente. ¿Cuál es el primer principio fundamental que debe tener en cuenta aquel que sube al púlpito? Esta es una pregunta clave y subrayen a muerte. Subrayen a muerte la respuesta a esta pregunta que es extremadamente clara. Ahora, antes de buscar la respuesta a esta pregunta, quiero decirles por qué le puse este título, porque fue un título a propósito. Es cierto que el púlpito es más pobre que la rata. ¿Saben una cosa, hermanos? Es realmente lamentable, pero los púlpitos, y cuando digo púlpito, no me refiero solamente a una iglesia en particular, sino a todos. Los púlpitos de las iglesias son una verdadera pobreza, una pobreza enorme. Y vamos a ver hoy las causas, vamos a ver hoy las razones. Pero en primer lugar, quiero decirles una cosa. Ustedes ven acá, debajo de la palabra pobre que está en azul, aparece otra palabra que a propósito puse en paréntesis, y es la palabra paupérrimo. Sí, ustedes, la palabra paupérrimo es mucho más que pobre. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser paupérrimo. Bueno, así está el púlpito en la actualidad. Los púlpitos modernos son no solamente pobres, sino paupérrimos, más pobres que la rata, realmente lamentable. Se predica cualquier cosa, menos lo que Dios estipulado en su palabra. Y eso es demasiado, pero demasiado doloroso y lamentable. Yo muchas veces digo, si a mí, que soy un miserable pecador, si a mí me duele tanto, pero me destroza el alma, las predicaciones desde los púlpitos, tanta pobreza, pero una pobreza enorme. ¿Cómo será al Espíritu Santo si nosotros que somos unos pecadores miserables nos duele tanto y a veces queremos llorar de la tristeza? No me quiero ni imaginar cómo será el Espíritu Santo. Cuánto ha de llorar, cuánto ha de sufrir el Dios Espíritu Santo que contempla la, las personas que suben a los púlpitos modernos. Entonces, ahora sí, vamos a ver la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es el principio fundamental que debe tener en cuenta cualquier persona que sube al púlpito? Y la respuesta la encontramos en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Vamos a buscar este pasaje porque es demasiado, demasiado cardinal. Hechos, Hechos Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 27. Noten, es un versículo cortito, pero con un enorme caudal de significado y de riqueza. Noten lo que dice el versículo 27.
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¡Qué interesante, hermano! Es porque no he rehuido, es anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer principio? El primer principio es todo o nada. Aquí vamos a poner todo o nada. No te mis amados, qué detalle. Es un detalle. Una sube al púlpito, tiene que tener en la cabeza bien fijo que o predica o no predica nada. Pero no puede predicar solamente lo que le conviene o solamente lo que le gusta. Eso no existe. Eso es lo que realmente hace del púlpito que sea más pobre que la rata. Son las que solamente predican lo que les gusta o lo que les conviene, pero no están dispuestos a predicar toda la verdad. Símbolo y es el apóstol Pablo el que está hablando aquí, porque no he rehuido el anunciaros, pero subrayen esa palabra, todo, el consejo divino. Tremendo. Y subrayen la muerte, este detalle, porque es demasiado grave. Ahora, ¿cuál es el segundo principio? ¿Cuál es el segundo principio que debe tener en cuenta cualquier persona que desea subir al púlpito a predicar la palabra de Dios? Y el segundo principio lo encontramos en el versículo 26. Un versículo anterior al que ya vimos. El 27 ya leímos. Ahora vamos a leer el 26 porque en el versículo 26 aparece el segundo principio fundamental que debe tener toda persona que suba al púlpito. Y dice así el verso 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué quiere decir entonces? Esto quiere decir que el que sube al púlpito tiene que protestar. Quiere protestar. Principio fundamental, estimado. No se puede ser un predicador sin protestar. No se puede. Es completamente imposible. Y de eso, en este pasaje, este versículo 26, ustedes lo pueden poner. Vamos a hacer acá una conexión espectacular con un mensaje que se encuentra en Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 26. Noten, hermano, esa conexión, hagan una conexión porque es perfecta esta conexión. Conecten Nehemías 9:26 con Hechos 20:27. Dice así el versículo 26 y parece mentira, pero en los dos capítulos es 26, pero eso es coincidencia. Noten lo que dice el versículo 26 de Nehemías 9.
pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y más. ¿Quiénes? A tus profetas. Ahora voy a decir qué hacía el profeta y por eso le mataron. No te dice, protestaban contra ellos, convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Oh, mis amados, qué conexión perfecta existe entre Nehemías 9:26 y Hechos 20:26 también. Entonces, ya tenemos dos principios fundamentales. Dos principios fundamentales. Este que está acá y este que está acá. Dos principios que todo predicador debe tener en cuenta si quiere predicar la palabra de Dios. Ahora, es una de las razones por la cual miles suben al púlpito demostrando su pobreza. Tremendo, hermano. No lo que dice testimonio para la iglesia, todos cinco. Página 233 dice así. Muchos, noten que no dice poco, muchos de los que profesan tener gran luz están caminando bajo la lumbre de un fuego de hechura propia. Ah, ¿qué dice? Noten, acá dice que muchos que tienen gran luz no están caminando de acuerdo a la luz que tienen, sino más bien al fuego, a la lumbre que ellos mismos crearon o imaginaron. Y ahora necesitan que sus labios sean tocados con un carbón encendido del altar para que brote de ellos la verdad como hombres que están inspirados. O sea, en otras palabras, el motivo o uno de los motivos por el cual un púlpito es más pobre que la rata o más paupérrimo que la rata, porque muchos que suben al púlpito no han experimentado lo que pasó con Isaías. El serafín le coloca el carbón encendido en sus labios. Entonces surge la pregunta, ¿qué representa ese carbón encendido que serafín le puso en los labios del profeta Isaías? Ese carbón encendido representa la purificación. No están purificados. O sea, no han pasado por la experiencia de la cual se nos habla en segunda de Corintios, los 7. Noten, no pasaron por la experiencia de segunda de Corintios 7:1. No te lo que dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque ese carbón encendido es un símbolo de la purificación. Eso es lo que representa el carbón encendido que el serafín le colocó
en los labios del profeta Isaías. Y nosotros, ¿quién tenemos que pasar por esa misma experiencia antes de subir al púlpito? Y ahora dice, no termina la cita. Se viene un verdadero misil de enorme envergadura. Noten, muchos que suben al púlpito con discursos rutinarios que no llevan en sí la luz del cielo. Noten, hermano, acá está esta es la tragedia. Discursos rutinarios. Vamos a tachar esto. Discurso rutinario. ¿Qué significa discurso rutinario? Discurso rutinario significa que siempre hablan de lo mismo. Siempre hablan de lo mismo. Y la persona escuchó, entró, escuchó y salió sin aprender nada nuevo. Un discurso rutinario es una maldición en el púlpito. Y esto acá, esto es lo que hace que el púlpito sea más pobre que la porque, hermano, el versículo que recién leímos, este versículo 2 de segunda de Timoteo 4, no dice que hagas discurso desde el púlpito. No, dice que prediques la palabra. Qué impresionante, ¿verdad? Más claro no puede ser. Yo no sé si ustedes ya vieron, pero yo me cansé de ver personas que leen un versículo y después hablan una hora. Eso no es predicar la palabra de Dios. Eso no es predicar la palabra de Dios. Sáquense de la cabeza que una cosa es discurso y otra cosa es predicación. Son dos cosas distintas. El discurso es el que da un político, el que da un senador o el delincuente de presidente de la República, que por lo general son unos delincuentes. Ese es discurso y está bien. Si el presidente de la República da un discurso, está bien porque él es delincuente. Eso está perfecto. Pero político no es para discurso. El político es para predicar. Sí, como suena. Qué tremendo, mis amados. Ahora, ¿qué relación tiene Salmo 119, verso 46 con este tema? Qué tremendo lo que viene a continuación. Vamos a buscar ese pasaje. Salmo, Salmo 100, Salmo, Salmo 119. Salmo 119, versículo 46. Salmo 119, versículo 46. ¿Qué tiene que ver Salmo 119, verso 46 con este tema? Tiene mucho que ver. Y ya vamos a ver. Noten lo que dice el versículo 46. Hablaré de tus testimonios. ¿Dónde dice? ¿Delante de qué? Delante de los reyes. Noten. Y no me avergonzaré. Subrayen a muerte este pasaje, hermano. No hablaré de tu testimonio delante de los reyes y no me avergonzaré. Ahora, ¿cuánto se cumplió este pasaje
Este versículo 46, ¿cuándo se cumplió? Conflicto de los siglos 220. No vamos a leer, solamente mencionamos, ustedes pueden buscar después. Conflicto de los siglos, página 220, dice que este versículo 46 del Salmo 119 se cumplió en la época de la Reforma Protestante, porque no pero sino varios de los reformadores tuvieron que comparecer ante reyes. Y acá viene lo más lindo. Ninguno Ninguno de ellos terminó avergonzados. ¡Qué impresionante! Pero escuchen bien, porque este versículo 46 se va a volver a cumplir antes y durante la ley dominical. Antes y durante la ley dominical se va a volver a cumplir el versículo 46. Entonces, surge la pregunta, si tú eres un neófito, si a ti te encanta ser un neófito, y un neófito significa un principiante y que quiere ser principiante toda la vida y no está dispuesto a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú siempre eres un neófito, un principiante de la palabra de Dios y no estás dispuesto a capacitarte, presentarte ante reyes y dar razón de tu fe, ¿qué va a suceder contigo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Maranata 261. Maranata 261, tremendo miseria. Dice, no sabéis a dónde seréis llamados a dar vuestro testimonio. ¡Qué tremendo! Ahora, dice, en favor de la verdad. No sabéis a dónde seréis llamados a dar vuestro testimonio en favor de la verdad. No sabemos qué circunstancias nos pueden tocar, pero ahora no. Ahora viene lo que está profetizado y se va a cumplir. Dice, muchos deberán comparecer ante asambleas legislativas. Tremendo, hermano. Noten lo que dice. Muchos deberán comparecer ante asambleas legislativas para dar razón de su fe. Ah, ¿qué dice? Muchos van a tener que comparecer ante legisladores, ante senadores, diputados, presidentes, etcétera, 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 para explicar por qué creen en lo que creen. Noten, los que solo tienen un conocimiento superficial, ahí está. Noten, derecho está bien. Los que solo tienen un conocimiento superficial, de paso, esto es una de las cosas que convierte el púlpito más que la vaca. Por lo tanto, tenemos que tachar.
Es alarmante, hermanos, la cantidad de hombres y mujeres que suben al púlpito y tienen apenas un conocimiento superficial de la palabra de Dios. Y esto, noten, esto que tachamos primero, esto que tachamos recién, estas dos cosas hacen del púlpito más pobre que la paz. Impresionante, hermano. Ahora, sigue diciendo, lo que solo tienen un conocimiento superficial de la verdad, no estarán capacitados. Ojo con esa palabrita, capacitados, capacitados, capacitados. Esta palabrita es clave. Capacitados quiere decir que tenemos que capacitarnos, poder subir al púlpito. El púlpito no se puede subir si uno no es capacitado. Grábense eso en el cerebro, pero de aquí en tumba. Noten, hermanos, capacitados para exponer claramente las escrituras. Se confundirán y no serán obreros que no tienen de qué avergonzarse. ¡Oh, qué impresionante! Quiere decir entonces que ya tenemos un y dos razones fundamentales por la cual el púlpito se convierte en algo más pobre o más paupérrimo la Qué impresionante, mis amados. Ahora, ¿cuál es otra de las razones principales por la cual los púlpitos modernos son tan paupérrimos? En el libro La educación cristiana, página 225, se da la tercera razón. Dice, millares de hombres que ministran en el púlpito. Noten que dice millares. Eso es lo que a mí me asusta. Lo ideal sería que diga pocos o poquísimos. No, pero dice millares. Y millares pueden ser 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 o más de 100,000. Noten, millares de hombres que ministran en el púlpito las cualidades esenciales. Noten, hermano, ¿de qué carece? De las cualidades esenciales. Y ahora viene la bomba. Noten, hermano, debido a que no estudian las escrituras. ¡Qué impresionante, hermanos! O sea, que no son bereanos, no son estudiosos de la palabra de Dios. Y si no son estudiosos de la palabra de Dios, no están capacitados a subir al púlpito. ¡Qué impresionante! O sea que no están capacitados para vivir lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2, Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Noten, hermano, ¿qué pasa? Es ahora. Dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero
que no tiene de qué avergonzarse. Ahí está. Y ahora viene, el detalle que viene ahora es supremamente clave, que usa bien la palabra de verdad. En otras versiones dicen que traza bien la palabra de verdad. Y es lógico y natural que eso lo hace una persona que estudió, una persona que se quemó las pestañas, como decimos acá en mi país, estudiando la palabra de Dios. Pero lo más triste y lamentable es que una persona que estudió, que se capacitó, que se preparó, en lugar de felicitarle, dice, no, si él es el único que sabe, no, si él es el único que entiende claramente la verdad. Pero los otros no sirven, él es el único que vale. Es terrible, hermano. ¿Hasta dónde llega la ignorancia de la gente? Ahora, es otra razón del por qué el púlpito tiene una pobreza enorme. Conflicto de los siglos, página 459. Un misil, hermano, lo que viene a continuación. No te lo que dice. Conflicto de los siglos 459. Aquí Satanás ha tenido un éxito enorme, lamentablemente. Dice, la tendencia del púlpito moderno, ¿qué dice? La tendencia del púlpito moderno en, es hacer separación entre la justicia y la misericordia. ¿Cómo? ¿Qué dice? Se puede separar, se puede divorciar la justicia de la misericordia. Ah, pero acá dice que la tendencia del púlpito moderno, noten dónde, qué parte de la pizarra estoy. La tendencia del púlpito moderno es separar, divorciar la justicia de la misericordia. Qué impresionante, hermano. Quiere decir que esto también tenemos que cachar. ¿Por qué? Porque este es una de las peores maldiciones que existe en el púlpito. Separar la justicia de la misericordia es prometido más que sé que el púlpito sea más pobre que la paz. Impresionante, mis amados, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo. Impresionante sería, pero no termina ahí la cosa. No es lo que sigue diciendo. La tendencia del púlpito moderno consiste en separar la justicia y la misericordia. Y ahora viene otro bombazo. En rebajar la misericordia a nivel de un sentimiento. En lugar de elevarla a la altura de un principio. Uno mis amados, esto es demasiado tremendo. ¿Qué dice? La gente quiere no solamente separar, sino también rebajar la misericordia a nivel de un sentimiento.
Ustedes ya vieron esos predicadores que apelan al sentimiento de la gente. Eso es una maldición, mi estimado. Ustedes ya vieron esas personas que terminan de predicar y después hacen un llamado, empiezan a hacer un llamado y apelan, constantemente están apelando sentimiento de la gente. Eso es una de las peores maldiciones. Lo dice acá, mi estimado. Y no solamente eso, el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2 dice que el culto tiene que ser racional. El culto tiene que ser, en lugar de apelar al sentimentalismo, tiene que apelarse a la razón. Sí lo dice punto Pablo, hermano, yo no estoy inventando. Lean ustedes con sus propios ojos. Si no me creen, pero ahí está. Romanos 12, 2. Destruye y deja por el suelo cualquier predicador que esté constantemente pelando los sentimientos en lugar de la razón. Ahora, ¿por qué no podemos separar la justicia de la misericordia? Vamos a buscar. Salmo 85. Salmo 85, versículo 10. Ahí vamos a encontrar la respuesta. Salmo 85. Salmo 85. Salmo 85, versículo 10. Noten, hermano. La misericordia y la verdad. ¿Me dice? ¿Qué detalle viene ahora? ¿Qué dice que sucedió? La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Saben cuándo sucedió esto? En el Gólgota, en la cruz. Ese ese día, cuando Cristo fue levantado en una cruz, ese día se cumplió Salmo 85:10. Por lo tanto, no podemos nosotros ahora separar lo que Cristo con su muerte consiguió. Cristo consiguió con su muerte unir, fusionar la justicia con la misericordia. Pero resulta que ahora el, el, desde el púlpito moderno se quiere separar. Y lo que Dios junto, no lo separa el hombre. Sí dice la palabra inspirada. Ahora, ¿sabían ustedes que una ilustración vale más que 1000 palabras? ¿Sabían eso? Ahora vamos a una ilustración. Y esta ilustración la sacamos de la educación página 209. Y dice así. En cierta ocasión, cuando Beckerton, célebre actor, estaba cenando con el doctor Seldon, arzobispo de Canterbury, este le dijo: le ruego que me diga por qué ustedes, los pastores, dejan a sus auditorios poderosamente impresionados hablándoles de cosas imaginarias. Joder, no me gusta que el arzobispo le hizo. Y ahora contestó Betterton. La razón es sencilla. Reside en el poder del entusiasmo. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice?
¿En dónde reside el secreto? En el poder del entusiasmo. Y podríamos decirlo también fervor. Ser fervorosos o celosos, que es lo mismo. Reside en el poder del entusiasmo. Nosotros en el escenario hablamos de cosas imaginarias como si fueran reales. Y ustedes en el púlpito hablan de cosas reales como si fueran imaginarias. ¡Qué impresionante, hermano! Quiere decir entonces que otra de las cosas que le acá prácticamente ya no tengo espacio para escribir. Otra de las cosas que le convierten al púlpito más pobre o más pérrimo de que las es la falta de entusiasmo, la falta de celo, fervor, las cosas espirituales. No hay fervor, no hay entusiasmo, no hay ninguna gota de entusiasmo. Y lógico que si no hay una pizca de entusiasmo, es lógico que vamos progresando en lugar de crecerlo. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es otra razón por la cual hay tanta pobreza en los púlpitos? Impresionante, hermanos, lo que viene ahora. Pero antes de decirle, voy a escribir. Voy a escribir, vamos a borrar esto. Este vamos a borrar. Este vamos a borrar y vamos a escribir acá un nombre famoso. ¿Qué dice ahí? Caín. Acá dice Caín, el hermano de Abel. Ahora, ¿sabían ustedes que los púlpitos modernos están repletos, no llenos, repletos de Caínes modernos? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que los púlpitos modernos están repletos de Caínes? Como si fuera que Caín resucitó y sube al púlpito. Ahora, ¿te gustaría que te demuestre eso? Con mucho gusto, con mucho gusto te vamos a demostrar. No dice en el libro Sermones Escogidos, tomo 2, página 97. Tremendo bombazo, hermano. Me odian y me odian más de lo que ya me odian. No, dice, pero está escrito, hermano, no podemos tapar el sol con un dedo. Dice, los ancianos y pastores no son ricos en el conocimiento espiritual. Ahí tenemos que parar. Ahí tenemos que parar, hermanos. Noten, ¿qué dice? No son ricos en el conocimiento espiritual. Y si no son ricos en el conocimiento espiritual, ¿qué son? Vamos a poner acá. Son ignorantes. Son ignorantes. Por lo tanto, se cumple en ellos Oseas 4:6. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Quiere decir
Entonces, que otra de las razones que hace del púlpito que el púlpito sea más pobre que la rama es esto, este detalle. Porque dice ahí la cita que no son ricos en conocimiento espiritual. O sea que sí o sí se le tiene que aplicar Oseas 4:6. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. No, pero sigue diciendo, no te, sino que están secos y desprovistos de Cristo. Y ahora viene el bombazo. Las palabras que ellos hablan desde el púlpito no tiene poder alguno. No tiene poder. No. Por lo tanto, nadie puede salir de la iglesia diciendo lo que Cleofa le dijo a su compañero Camino de Maús. No cambia nuestro corazón en nosotros cuando nos abría las escrituras. Nadie puede decir eso. Nadie. Nadie puede decir lo que Cleofa le dijo a su compañero. ¿Por qué? Porque en los púlpitos están más pobres que las ramas. Note, las palabras que ellos hablan desde el púlpito no tienen poder alguno. Y ahora bien, porque sus corazones no han sido transformados. ¡Qué tremendo, hermano! Sus corazones no han sido transformados. ¿Qué dice? Sus corazones no han sido transformados. Quiere decir que este detalle que está acá, si no hay transformación, no hay riqueza en el púlpito. Y el hecho de que no haya esto, significa que el púlpito va a seguir pobre o paupérrimo espiritualmente hablando. Noten, y ahora viene. Estos están representados por la ofrenda de Caín. Hermano, qué impresionante. Estos ignorantes que no han sido transformados por el poder de Cristo están representados en la ofrenda de Caín. Las iglesias estarían mucho mejor sin estos ancianos y pastores. ¡Qué impresionante, hermano! Noten lo que dice. Las iglesias estarían, como dice, mucho mejor sin estos ancianos y pastores. Esto es un bombazo. Esto es demasiado fuerte. Quiere decir entonces que otra razón, y es esta, los caínes que suben al púlpito son los que empobrecen el púlpito más que la paz. Impresionante, hermano. Y llega la cosa. Lo dice, hermano. Las palabras que ellos hablan desde el púlpito no tienen poder alguno. Sus corazones no han sido formados. Son iguales que la ofrenda de Caín. Son idénticos que Caín. Hermano, imagínense hasta dónde llega la cosa.
Qué impresionante, hermano. Noten lo que dice. Obreros evangélicos, página 164. Muchos de nuestros predicadores se han contentado con hacer meramente sermones. Ahí está. Hermanos, tenemos que meternos ya de una vez y para siempre en la cabeza que no son sermones lo que Dios pide. Lo que Dios pide es que se predique como dice Isaías 28:13. Grábense ese versículo acá en su mente. Palabra de será mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Sí, es como se predica la palabra de Dios. No son sermones, los sermones no tienen ningún y no llevan el visto bueno del cielo. Sí, dice, están desprovistos de la sangre de Cristo. Y ahora viene, son idénticos que Caín. No producen contrición en los hombres, ni los inducen a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Es realmente tremendo, mis amados. Ahora, hasta aquí llegamos en la programación de hoy. Estamos felices porque pudimos darle a la trompeta el sonido certero. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Ojalá, ojalá que te pueda nutrir como Dios manda. Ojalá que te puedas alimentar correctamente y no dejes de compartir y esparcir estos mensajes por todas partes. Y si deseas comunicarte con nosotros, con mil gusto, estamos a tu disposición y nos encantaría ayudarte para que puedas engordar espiritualmente hablando. Que Dios te bendiga y que los ángeles con sus poderosas alas te puedan guardar y proteger de toda clase de peligros o accidentes. Nos vemos entonces en la próxima programación cuando le traigamos otro menú que sea súper, pero súper nutritivo. Que Dios te acompañe hoy y siempre.